A continuación conoceremos sobre la plantilla Shortlist de History Map en ArcGIS Online. Comentaremos acerca de qué son los History Maps, los tipos de plantillas que trabajan con una breve narrativa, las características de la plantilla Shortlist y las dos formas que tenemos de crear este tipo de plantilla. Los History Maps son plantillas web configurables que combinan datos, mapas, narrativa y contenido multimedia. Se trata de involucrar activamente a la audiencia con datos, análisis y proyectos. Cuando se trata de ubicar una serie de lugares en un mapa asociados a imágenes con una breve narrativa, tenemos la opción de utilizar las plantillas MapTour o Shortlist. En la plantilla Shortlist nosotros tenemos una lista de lugares presentados como puntos en un mapa, vinculados a fotografías y una breve narrativa. Cuando nosotros hacemos clic en una imagen o en un punto en el mapa, se despliega la imagen en tamaño más grande con la narrativa asociada. Las principales características en el funcionamiento de la plantilla Shortlist es que las fotografías se filtran según la extensión visible del mapa. Tal como en este ejemplo, estamos viendo 7 lugares y en el momento en que nosotros hacemos un acercamiento, se filtrarán los lugares que tenemos en la extensión visible del mapa. A su vez, los lugares se clasifican en pestañas según un criterio definido, tal como en este caso donde se ha considerado el tiempo de duración de las caminatas para clasificar los distintos senderos de los parques nacionales. Existen básicamente dos formas de crear un shortlist. Una forma es agregando los datos en línea en el constructor de Shortlist o Shortlist Builder, trabajando de forma interactiva para agregar las imágenes, los puntos, las descripciones y las pestañas. La otra forma es utilizando una plantilla de datos Shortlist que posee un esquema de campos específico. La primera forma que comentamos, que es agregando los datos en línea con la interfase del constructor de Shortlist, es una forma más flexible e interactiva de trabajar. El menú de la interfase nos permite administrar tanto las imágenes como las pestañas y los lugares. Es decir, que aquí nosotros podemos agregar, eliminar, renombrar y ordenar cualquiera de estos ítems, y además nosotros podemos cambiar el color de las pestañas, cambiar las imágenes y modificar la ubicación geográfica de los lugares. Tal como lo vemos aquí, donde estamos trabajando con el Shortlist Builder, tenemos una pestaña que nosotros podemos editar para cambiarle el nombre. Tenemos el botón de agregar para agregar una imagen, agregar un texto, que preferiblemente nosotros tenemos preparado de antemano para copiar y pegar en este momento, y luego definir una ubicación que nosotros podemos buscar mediante la búsqueda interactiva, o si conocemos el sitio, simplemente marcar el punto en el mapa. Podemos entonces agregar una pestaña y la editamos para cambiarle el nombre, y luego tenemos la opción de organizar pestañas donde nosotros las podemos cambiar de posición o eliminar. En el caso de las fotografías, nosotros podemos agregar otra fotografía, definir ubicación, y aquí podemos organizar las fotografías cambiándolas de posición o eliminando una fotografía. Finalmente podemos actualizar una ubicación marcando la opción que dice cambiar ubicación. Movemos el punto a la ubicación adecuada, le decimos actualizar y la ubicación se actualiza. En esta modalidad nosotros también podemos crear un mapa web importando un archivo de texto separado por comas y luego continuar con la configuración de la aplicación desde el constructor de Shortlist. En este caso nosotros prepararemos una tabla con una columna con el nombre de los lugares, una columna con el nombre de las pestañas y las columnas para la latitud y la longitud. Y luego desde el constructor de Shortlist nosotros podemos corregir los errores de acentos y letra ñ que ocurren con el idioma español al utilizar un archivo CSV.
Como lo vemos en este ejemplo donde creamos primero el mapa web y luego hemos entrado al constructor de SureList para continuar con la configuración. Ya tenemos las tres pestañas y tenemos los lugares identificados. Sin embargo, aquí vemos que tenemos el error generado por el archivo CSV, así que nosotros podemos editar la pestaña y corregir aquí el símbolo generado por el acento en la letra O e igualmente el símbolo generado por el error en el acento en la letra A. La segunda forma de trabajar con SureList es utilizando una plantilla de datos. En este caso, cuando entramos en el constructor de SureList, solamente podemos cambiar el color de la pestaña. No podemos hacer ningún otro tipo de cambio. El resto de las modificaciones las debemos ejecutar desde el mapa web o desde la capa de datos. En este caso nosotros podemos crear, por ejemplo, un archivo shape en cuya tabla de datos tenemos la estructura de los campos con los cuales tenemos que trabajar. Toda esta información nosotros la preparamos de antemano y la almacenamos en una tabla o eventualmente en un archivo shape o en un geodatabase. Con la capa de datos creada, nosotros entramos en ArcGIS Online y creamos un mapa web con esta información. A partir de aquí decimos compartir, crear aplicación y elegimos la plantilla SureList. Cuando se despliega el menú del SureList Builder, utilizaremos la segunda opción, que es la que nos dice que vamos a trabajar con una capa de datos preconfigurada y hacemos clic en siguiente para entrar en la configuración de esta aplicación. Al entrar en la interfase del SureList Builder, solamente tendremos disponible un botón para editar la pestaña y aquí solamente lo que podemos hacer es cambiar el color de la pestaña. No podemos cambiar el nombre de la pestaña ni podemos hacer ningún cambio con respecto a las imágenes y los lugares. Cualquiera de estas modificaciones la tenemos que hacer en el mapa web o en la capa de datos original. Aquí vemos la estructura de campos que debe tener la tabla del archivo y su correspondencia con la interfase del constructor de SureList. El campo Tab Name corresponde a los nombres de las pestañas, el campo Name corresponde al título del lugar, los campos SureDesk y Desk del 1 al 5 corresponden a las descripciones que veremos debajo de la fotografía. La opción Zoom que nosotros podemos activar desde la interfase de SureList corresponde a marcadores que nosotros debemos haber creado previamente en el mapa web. Cuando ingresamos entonces a SureList Builder, nosotros hacemos clic en la configuración en la opción de mapas, marcamos la opción que dice marcadores, asignamos un nombre y de esa forma tenemos acceso a los marcadores que hemos configurado en el mapa web. Si queremos hacer alguna modificación en estos marcadores, debemos referirnos al mapa web, crear y guardar esas modificaciones para que se reflejen en la aplicación de SureList. En resumen, la plantilla SureList trabaja con una capa de puntos donde nosotros podemos clasificar los datos en pestañas según un criterio definido. En la opción interactiva, nosotros podemos administrar en línea cambios en las imágenes, los lugares y las pestañas. Algo que no podemos hacer cuando trabajamos con la plantilla de datos preconfigurada, donde solo podemos cambiar el color de las pestañas. Cuando trabaje en el modo interactivo, prepare una carpeta con las fotografías que usará e identifíquelas con los nombres que utilizará en la aplicación. Igualmente, prepare un archivo con los textos descriptivos para luego copiar y pegar en la aplicación y así trabajar de una forma más eficiente.